que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Ingrid Chávez, soy la directora ejecutiva de la Cámara Colombiana y nos alegra mucho que este no sea un webinar normal, sea un webinar con unos panelistas reunidos en un espacio tan lindo, donde van a tener la oportunidad de tener un conversatorio y no solamente una presentación, sino se va a dar una charla muy interesante en torno al tema. Así que bienvenidos todos y bienvenidos también a los panelistas, a la moderadora que ya les voy a presentar. Quiero contarles que desde la Cámara Colombo-China este año hemos estado trabajando muy fuerte en reactivar lo que son los comités. Y este comité, quiero darle un aplauso porque ha sido de los más juiciosos con nuestras empresas afiliadas que hacen parte de él y que son participantes y que nos van a ilustrar hoy con este tema tan importante para todos. Así que el Comité de Salud es un comité que viene trabajando fuertemente este año para tener iniciativas como estas que nos sirvan, que nos orienten, que nos capaciten, que tengamos una voz incluso también ante gobierno. Vamos a hablar hoy en cuanto a desafíos, oportunidades para el sector salud y empresarial en Colombia en general con el tema de la reforma de la salud. Así que, bueno, veo que es un tema de bastante interés, está conectando bastantes personas y quiero darle la bienvenida y empezar dándole la bienvenida precisamente a quienes hacen posible este espacio, nuestros afiliados y nuestros miembros del comité. Tenemos a Araujo Ibarra, tenemos a la firma Brigaro Urrutia, tenemos a Compensar, que también está aquí involucrado, Sinovac, como ya les conté, Banco de Occidente, Olarte Moure, bueno, son afiliados de bastante nivel que hacen parte de este comité y que hicieron este espacio posible. Así que muchísimas gracias. Primero que todo a ellos, ahorita ya les voy a dar la palabra y muchas gracias a ustedes que se están conectando. Quiero ya nos va a explicar nuestra moderadora cómo va a suceder este espacio, pero quiero recordarles una cosita. Si van teniendo preguntas, por favor déjenlas en la cajita aquí abajo de Q&A y pues a la hora que se termine o que hagamos una pausa sobre este espacio, vamos a estarlas leyendo con ayuda de las chicas de la cámara que también están conectadas y los panelistas van a responderlas. Esa una primera recomendación. Y una segunda recomendación, bueno, recomendación no, pero me están preguntando por acá si este seminario va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado, lo enviaremos a sus correos, también lo pondremos pues en el link de YouTube de la cámara para que todos puedan consultarlo después. Así, bueno, que sin más preámbulos, yo le quiero dar la bienvenida a Carolina Ibarra, abogada de Ibarra y Asociados, miembros de la Cámara Colombo-China, miembros de Junta Directiva, quien va a ser la moderadora de este panel en esta mañana y nos va a contar, como ya les dije, qué va a pasar. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse. Desde la Cámara Colombo-China seguiremos promoviendo estos espacios. Déjenos saber si les gusta en los comentarios y lo que necesiten. Ustedes saben que aquí estamos para ustedes. Muchas gracias y bienvenida, Carolina. Buen día. Muy buenos días para todos los que nos acompañan. Gracias por su tiempo, su presencia y su interés para saber qué está pasando en este momento en Colombia con la reforma a la salud. Como lo mencionó Ingrid, mi nombre es Carolina Ibarra, pertenezco a la firma Consultoría Internacional Araujo Ibarra Asociados y soy miembro del Comité de Salud de la Cámara Colombo-China. Quiero hoy presentarles a nuestros dos panelistas expertos en salud y hoy vamos a hablar del título de Reforma a la Salud, desafíos y oportunidades para el sector empresarial, que nos impacta directamente a todos los que trabajamos o tenemos empresa. Conmigo a mi izquierda tenemos a Carlos Jurado. Carlos es máster en Administración de Salud, tiene más de 30 años de experiencia en cargos de liderazgo y gerencia en sector público y sector privado, así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Y a Samuel Arias, muchas gracias también por tu presencia, por prestarnos este espacio tan precioso de la firma. Samuel es abogado, tiene más años de experiencia, no solo en el sector salud, sino en otras y varias áreas de derecho y ha trabajado con la Superintendencia de Salud y ahora nos estaba contando justamente su viaje a China hace algunos años en misión como designado de países latinoamericanos para conocer qué estaba pasando. Bienvenidos. En este espacio vamos a tener tres momentos importantes.
El primero de ellos va a ser una contextualización para todos nosotros de qué está pasando en el sistema actual de salud en Colombia. Luego vamos a tratar algunos puntos importantes con la reforma que se ha presentado. Queremos recordarles que esta es la segunda vez que el gobierno presenta la reforma ante el Congreso. Es una reforma que consta de 49 artículos y que tiene unos cambios, unas propuestas importantes en todo el sistema de seguridad social y salud, tanto en los actores importantes como en el régimen, en la eliminación de regímenes, en el cambio de EPS y en un enfoque preventivo y de atención primaria. Entonces, nuestro segundo momento importante va a ser entender estos cambios y cómo afectan el sector empresarial, y un tercer momento para entender los actuales impactos de acciones que ya se están adelantando. Tenemos un micrófono abierto, y por favor me pueden ayudar con esto, por favor. Bueno, quisiera, Carlos, preguntarte acerca del sistema actual, de sus orígenes, cobertura y acceso a servicios, para luego darle la palabra a Samuel en el sistema actual sobre las IPS, EPS y otros actores importantes. Carolina, muchas gracias. Y yo creo que un agradecimiento muy especial a todos por esta invitación. Creo que es un marco y un momento perfecto precisamente para que estemos hablando de este tema. Nos involucra a todos, nos golpea a todos, y sé que hay una gran expectativa precisamente alrededor de lo que pueda ocurrir, más aún de lo que ha ocurrido en esta semana. Perdón, yo quería hacer una pregunta. ¿Si están escuchando bien? Que había visto unos anuncios de micrófono, si nos están escuchando bien por todos lados. Que nos ya está cerrado el micrófono, yo escucho perfecto. Perfecto, listo. En caso de que no nos oigan, nos acercamos más al micrófono, no hay problema. Nos avisan, por favor. Sí, nos avisan. A ver, ¿de dónde nace nuestro sistema de salud? Y yo creo que es bueno tener ese recuerdo, porque cuando hacia los años 90 las Naciones Unidas y el Banco Mundial empiezan a informar sobre los problemas que empiezan a tener los sistemas de salud, empieza una ronda por todo el mundo, precisamente el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas empieza a mostrar que si no se hacía una inversión, si no se hacía una modificación en los sistemas de salud, tarde o temprano iban a colapsar los sistemas de salud, y no solamente los sistemas de salud, sino las economías de las naciones. Por esa razón se empiezan a dar una serie de cambios, y la ley 100 precisamente respondió a un modelo en el cual veníamos de gastar aproximadamente el 2% del PIB en salud, no teníamos una cobertura universal, llegábamos exclusivamente a un 18-20% de la población. Estábamos hablando de una cobertura que no era familiar, solamente se cubría al empleado, y estábamos hablando de una cobertura para los empleados. Pare de contar, no teníamos nada adicional frente al resto de la población. Aquí se rompe precisamente con esa estructura que traíamos, y la ley 100 entra con un esquema, primero, de financiamiento totalmente diferente, en donde los aportantes, en donde los trabajadores y los empleadores empiezan a hacer un aporte adicional. Creo que aquí es bueno diferenciar que el Banco Mundial, Naciones Unidas, dieron esa oportunidad. Evalúese muy bien cómo funciona usted frente al sistema de salud y frente a los recursos, y con base en eso veamos si es sostenible o no es sostenible. Y algunos países optaron por un modelo de financiamiento precisamente a partir de impuestos estrictos, el que tenga posibilidad de recoger impuestos, que sea experto en recoger impuestos, que lo haga y financie sus sistemas de salud, y los que no tengamos esa disciplina de impuestos, que nos vayamos por un modelo de aseguramiento y de aportes a partir de los trabajadores y de los empleadores. Entonces, de aquí viene precisamente el primer cambio radical alrededor de lo que estamos viviendo en salud, de lo que vivimos durante estos 30 años en salud. El modelo estuvo financiado a partir de la empresa privada y de los trabajadores, y el gobierno aportaba una parte precisamente con base en esos recursos que aportaba el sector privado. ¿Esto a qué nos llevó? A lo que tenemos hoy. Estamos hablando de un modelo de una cobertura que ya está cercana al 100% de la población. Se habla mucho del tema de acceso. Sí, nuestro país, estamos hablando de un país que tiene 4 países bajo el mismo techo,
Y no es lo mismo operar en Bogotá y las grandes capitales a operar en nuestras zonas selváticas. Ahí hay una razón para tener en cuenta de qué modificaciones hay que tener hacia adelante frente a lo que viene como modelo de salud. Y estamos hablando también de un plan de beneficios que ustedes comparan nuestro plan de beneficios, lo que nos brindan en salud en este momento en el país es gigantesco comparado a lo que se encuentra en todos los sistemas de salud del mundo. Somos de los pocos sistemas de salud que entregamos última tecnología en dispositivos, última tecnología en medicamentos, última tecnología en tratamientos, y eso abre también una posibilidad de discusión para saber qué tan sostenibles somos con los recursos que tenemos. Entonces yo creo que a grandes rasgos este es el modelo inicial y por qué razón la Ley 100 empezó a responder a esos requerimientos internacionales de cómo los modelos de salud iban a desfinanciar las economías de las naciones. Gracias. Gracias, Carlos, por la introducción. Previo a lo que se acaba de mencionar, aquí ya aterriza el modelo. Aquí aparecen estos actores que en este momento, a partir de ese momento y hasta ahora, vienen desarrollando el sistema que se estableció en su momento con la Ley 100. Aquí aparecen principalmente las EPS, quienes, digamos que dentro del sistema actual, tienen ese papel principal frente a lo que hace referencia al aseguramiento de salud. Entendemos el aseguramiento de salud como la administración tanto del riesgo financiero, que es uno de los aspectos supremamente importantes frente a la administración de los recursos del sistema, que los recursos alcancen y que los recursos se destinen a lo que efectivamente están establecidos. También en la administración del riesgo en salud, que va enfocado a aquellas y todas actividades que están establecidas para mejorar la salud de los usuarios y evitar la aparición de enfermedades en estricto sentido, la representación de los usuarios ante los prestadores y uno de los aspectos que yo también considero principal, y es la garantía en el acceso efectivo a los servicios, ¿sí? En este momento, ese rol de aseguramiento de salud de las EPS es fundamental para que en este momento lleguemos a cada uno de los usuarios, se obtengan cada uno de los servicios y de esta manera proveer salud a cada uno de ellos. Otro de los actores que aparecen dentro de este sistema son las IPS, ¿sí? Que una vez el aseguramiento en salud está en cabeza de las EPS, a través de las IPS se materializa el derecho a la salud en estricto sentido, ¿sí? Ellos, bajo las diferentes formas que están establecidas en este momento, no solo clínicas, hablemos también de transporte especial de pacientes o algún otro tipo de prestadores, incluso los profesionales independientes, a través de ellos el sistema actual garantiza la materialización del derecho a la salud, ¿sí? Por eso es tan importante que en este espacio, en el punto respectivo, tratemos lo referente a esa modificación que va a hacer o que se pretende con el proyecto de la reforma frente al actor principal que sería la EPS y el impacto que va a tener frente a ese aseguramiento en salud como tal. Muchísimas gracias. Entonces ya con este contexto de cómo tenemos nuestro sistema de salud en Colombia, cómo se originó, cuáles son los actores más relevantes con las IPS y las EPS, pasemos a esta reforma que tenemos en este momento que se llama hacia un sistema de salud garantista, universal, eficiente y solidario que privilegie la vida. Es un título algo extenso, pero menciona hacia dónde quiere ir. Y quisiera preguntarte, Samuel, dentro de estos cambios que propone el gobierno, ¿qué pasa con este modelo de atención, el enfoque preventivo y predictivo? ¿Qué pasa con la eliminación de regímenes y con las transformaciones de las EPS? Gracias. Bueno, uno de los puntos principales del gobierno con el proyecto es el cambio en el modelo, ¿sí? Actualmente se dice que nuestro modelo está enfocado más en cuidar y tratar la enfermedad, ¿sí? Entonces, se busca migrar, ¿sí?, a un modelo preventivo y predictivo, ¿sí?, en el que se evite que llegue o que ocurra una determinada enfermedad, ¿sí? Sin embargo, para la implementación de este tipo de modelos, ¿sí?, hay algunos aspectos que rodean también la operación, no solamente, digamos que los actores como EPS o IPS, ¿sí? Aquí hay aspectos importantes como son algunos
determinantes en salud, ¿sí? Dentro, digamos que de la organización de un determinado estado, que van a influir también en que una determinada enfermedad aparezca o no aparezca, ¿sí? Ahora, si buscamos establecer aquellas actividades que pueden ser de promoción y prevención que eviten llegar a una determinada enfermedad, también hay que hacer un trabajo coordinado, en este caso con los entes territoriales, aquellos que tienen la responsabilidad en salud en los territorios, para trabajar sobre estos aspectos que también influyen directamente, ¿sí?, en la aparición de las enfermedades o en evitar que las mismas ocurran. Entonces, el establecer un modelo y predictivo, si bien tiene, digamos que un enfoque frente a la no aparición de la enfermedad, también tenemos que ser conscientes que esto no solo es lo que rodea el tema de las enfermedades en Colombia. Hay muchos aspectos epidemiológicos, hay aspectos de enfermedades que son endémicas y otras que vienen apareciendo en la medida de los años. Bueno, podemos, digamos que no podemos citar, o podemos citar el tema del COVID, ¿cierto? Pero cómo hacer para prevenir este tipo de enfermedades o cómo establecer algunas rutas que permitan no llegar a un estado de salud o un estado sanitario como el que llegamos, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo en que podemos prevenir. Yo pienso que la palabra predictivo tiene muchos aspectos que lo componen y que para llegar a predecir algo o no, debe haber un estudio mucho más profundo de condiciones que rodean, digamos que grupos sociales en estricto sentido. Frente a tu segundo punto, en lo que tiene que ver con la transformación de las EPS, como lo mencionamos en el primer punto, los actores principales, ¿cierto? En este momento tienen a cargo el aseguramiento de salud, que comprende los 4 aspectos que les acabo de mencionar. Ahora, el proyecto pretende eliminar ese aseguramiento de salud de las EPS, ¿sí? Migrarlo totalmente en cabeza del Estado y transformar a las EPS en este momento en unas gestoras de salud y vida. Muchas personas o en el sector han hablado de esa transformación y de cómo lo podemos sintetizar. En palabras, desde mi punto de vista, es labores de acompañamiento, organización y estructuración del nuevo sistema. ¿Por qué? Porque el aseguramiento de salud, como lo vemos hoy en día, no lo tendrían las gestoras de salud y vida. Ahora, si bien la transformación se va a dar, hay un aspecto dentro del proyecto que deja en cabeza de las gestoras la gestión del riesgo en salud. Entonces, aquí decimos, bueno, queremos eliminar esta figura, queremos eliminar estas obligaciones, pero estamos dejando una obligación principal en cabeza de un actor que no tiene la naturaleza jurídica para desarrollar la misma, ¿sí? Entonces, esto entra digamos que, en confrontación con lo que, en estricto sentido, es la esencia del proyecto y de la misma voluntad del gobierno. Entonces, para tener en cuenta que esta transformación implicará, en teoría, salirse de ese aseguramiento, pero queda la administración del riesgo en salud, pero desarrollando actividades básicamente de administración o de coordinación dentro del sistema. Ahora, también hay varias obligaciones o varias funciones que van a atender las gestoras de salud y vida, que terminan confundiéndose en algún momento con el aseguramiento, y no queda claro entonces si ellas van a desprenderse en un 100% de esa actividad o si la van a desarrollar de manera fraccional. No sé si Carlos tienes algún... Sí, no, y muy a propósito de todo lo que estás mencionando, Samuel, yo creo que primero partamos de los títulos. Es que dentro de la misma propuesta aparece garantista y solidario. Y bueno, preventivo y predictivo. Pero miremos lo que teníamos nosotros como ley 100 y veamos lo que tenemos en este momento respondiendo a una ley estatutaria de salud. ¿Qué más garantista que lo que tenemos hoy precisamente como sistema de seguridad social en salud? Sí. Es más, por ese modelo garantista nos han metido una cantidad de goles al sistema de salud y por esa razón estamos pagando cosas que uno no debe pagar dentro de los sistemas de salud. Ese modelo garantista precisamente nos cobra cuenta en muchas ocasiones de cosas que no son del sector salud, son del sector educación, o son de bienestar social, o son de salud pública. Y nos pasan precisamente cuenta de cobro por elementos propios de
una falta de acueducto, o una falta de transporte, una falta de acceso adecuado a educación, una falta, en fin, otros elementos sobre los cuales nosotros no tenemos control. Los podemos identificar, sí, dentro de ese modelo de gestión del riesgo que uno realiza desde el aseguramiento, sí, ahí los identificamos, pero no somos los encargados precisamente de financiar eso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, hay un falso entendimiento de lo que es el derecho a la salud. No debería ser el derecho a la salud, es el derecho al acceso a los servicios de salud. El Estado como tal no puede garantizar que yo sea saludable o no si yo quiero estar en una pantalla todos los días comiendo papas fritas y sin hacer nada de ejercicio. Ahí yo como Estado no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces no puedo garantizarle la salud. Pero es muy sencillo garantizar el acceso a los servicios de salud. Y ahí sí podemos movernos. Y segundo, un tema relacionado con a qué se le apunta con solidario. Si nosotros vemos cuando hablamos por cada, ustedes se acuerdan cuando recién nació la ley 100, se hablaba del paripasu, después se habló del cuartipasu, después por cada peso que nosotros teníamos en el régimen contributivo, el Estado iba a aportar un peso adicional precisamente para cubrir la población subsidiada. Entonces hoy ya tenemos un modelo solidario dentro del sistema de salud que ya se viene implementando desde hace mucho tiempo. Es más, hoy casi que desbalanceamos esta balanza pensando en que si la población, si los esquemas de pobreza en el país están rodeando alrededor del 30-35% de la población, esa es la población que deberíamos tener en régimen subsidiado y no el 51% que tenemos en régimen subsidiado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ahí estamos desbalanceando la porción financiera del sistema. Ahora, frente a un modelo en el cual estamos llegando a quién va a hacer la gestión del riesgo, posiblemente de las bondades que tiene este modelo de salud que hoy tenemos está relacionado con ese tema de la gestión del riesgo. Y no solamente el riesgo financiero, sino el riesgo de salud. Si yo identifico la población anticipadamente, puedo precisamente llevar un modelo preventivo y predictivo y puedo anticiparme a los hechos y la EPS recibe un pago por ese tema. Si hoy le estoy quitando la responsabilidad de esa gestión del riesgo y le estoy diciendo con este recurso, con este 5 u 8%, encárguese usted de esa gestión del riesgo, no va a haber cómo cotejar esa situación y no lo voy a poner en la situación de una identificación como tal de la población. El Estado sí tiene un gran pagador, el Estado tiene un ADRES, pero de ahí no va a pasar, es un pagador y no tiene la posibilidad de organizar las redes que sí tiene posibilidad de organizar un asegurador y hacer presencia regional, hacer presencia local, precisamente visualizando esos problemas específicos. No es lo mismo girar ese recurso, que aquí hay otro problema que nosotros tenemos como sistema de salud en la actualidad. No podemos volver a un esquema que está siendo abolido mundialmente de la facturación por evento. Y el Estado, precisamente a través de un pagador único, lo que va a hacer es eso. Preséntenme facturas de todos los lados y al final yo no voy a tener cómo hacer un control adecuado o me voy a llenar de auditores o me voy a llenar de firmas de auditoría exclusivamente para saber qué estoy o qué no estoy pagando. Y estoy dejando por fuera definitivamente una población a la cual no le puedo garantizar ese acceso a los servicios de salud. Esto yo creo que... Sí, perfecto. El último punto que había mencionado Carolina hace referencia a la prestación de los servicios. Como lo acaba de mencionar Carlos, actualmente pues las EPS tienen sus redes prestadoras. Con la transformación de las EPS, la prestación de los servicios, perdón, la prestación de los servicios se dará a través, se hará a través de las redes integradas e integrales. Entonces, ¿qué particularidad tienen estas redes? Y es que en estas mismas van a estar todos los prestadores de servicios de salud, independientemente del tipo o de la naturaleza jurídica que tengan. Sin embargo, llama la atención una particularidad y es que si yo soy un prestador de servicios de salud y quiero hacer parte de la red, tengo que cumplir un acuerdo marco de funcionamiento, ¿sí?
Entonces, que este acuerdo marco, pues, en palabras más, palabras menos, nos van a decir a nosotros, oiga, usted puede prestar los servicios X, Y, Z en la forma arriba o abajo. Otro aspecto muy particular de la prestación a través de las redes, y es que este acuerdo incluye la suscripción o la aceptación de un manual tarifario, ¿sí? Hemos tenido revuelo hace unos meses cuando salió un manual tarifario en el que una apendicectomía costaba menos que un manicure, ¿sí? Y fue un comparativo que se hizo en su momento. Entonces, aquí en este punto uno se tiene que detener porque si bien la idea de una red en la cual puedan estar todos los prestadores, digamos que puede ser un buen punto para desarrollar el servicio. Sin embargo, para yo poder estar dentro de esa red, me condicionan de una manera, digamos que diferente a la que ya tiene un prestador para entrar dentro del sistema a operar. Sería un poco mucho más complejo para los efectos de la operación. Ahora, de cara a desarrollar las actividades médicas, ¿qué puede pensar entonces un determinado prestador si en el sector público no es, digamos que no tiene ciertas garantías frente al servicio que está prestando para tener una retribución que es normal dentro de la operación, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta también que este tema de las redes va a ser un aspecto demasiado, o yo pienso que crítico, ¿sí? Porque si bien puede tener la oportunidad de que entren todos los prestadores, pues las condiciones para su operación van a ser un poco complejas, más allá de las que ya actualmente impone el sistema para los efectos de su operación, ¿sí? No sé si tengas algún comentario adicional frente a la red. No sé, Carolina, Samuel y los asistentes, recuerden que cuando se empezó a hablar de la transformación del modelo, se empezó a hablar de un modelo complementario, no competitivo. Y algo que siempre mencionó la doctora Carolina Corcho y después el ministro actual, y algo que se llevó al Congreso en muchas de las discusiones fue: queremos un modelo de complementariedad entre todas las empresas. Por consiguiente, lo que acaba de decir Samuel, eso significa que el sector privado iba a complementar las actividades del hospital público de referencia o el hospital público que en su momento fuera cabeza de red. Yo no me quiero ni imaginar en este momento volver a la situación que teníamos hace 30 años. Los que pasaron en ese momento sabían que alrededor de septiembre los recursos se acababan, sobre todo las entidades públicas, se acababan los recursos y empezaban las filas precisamente para ver cómo se lograban recursos extras para poder finalizar el año. Sí. Hoy el modelo nos llevaría, lo que se está planteando nos llevaría a que no solamente las entidades públicas, las entidades privadas estarían haciendo fila precisamente a ver quién es el ordenador del gasto, porque yo como entidad privada tengo que someterme a lo que diga el cabeza de red. Y mi presupuesto casi que estaría en función de lo que me diga ese cabeza de red. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, una situación muy compleja que se vendría de aquí en adelante para el sector privado. Por esa razón, yo creo que muchas de las entidades, y lo hemos visto en el último semestre, en cuanto se ha disparado el gasto de bolsillo y la cantidad de población que está en este momento accediendo a servicios de salud, de medicina prepagada o pólizas particulares. Eso nos podrá durar mientras el modelo exista con un plan de beneficios. Las primas de aquí en adelante van a ser totalmente inmanejables al no tener un apalancamiento real dentro de una cobertura real de un sistema de salud. Y vamos a empezar precisamente a ver ese modelo de crecimiento de pólizas, al cual, si estamos hablando de un modelo de salud que busca ser totalmente equitativo, lo que se está generando aquí es una brecha mucho más alta, que el que tenga recursos puede acceder precisamente a los sistemas de salud. Gracias, Carlos. En estos retos de ejecución, ¿sí?, los potenciales riesgos que hay, con una intencionalidad muy clara, hacer un enfoque preventivo, predictivo, primario, ¿qué implicaciones puede tener para las empresas, especialmente para la prevención de salud de los empleados? Como tú bien decías, pues si bien el gobierno no puede mantener sano a cada uno de sus habitantes, puede ayudarlos a acceder a sus servicios,
pero ¿qué impactos positivos puede tener a los empleados de nuestras empresas? Y si nosotros como empresas deberíamos ajustar o podemos pensar qué podríamos tener que ajustar en esas políticas de bienestar de nuestros empleados. Buenísimo el tema. ¿Por qué razón? Porque cuando uno ve modelos de salud a nivel internacional, ve que no solo es responsabilidad del Estado, existe precisamente participación desde el empresariado o desde el sector privado a promover elementos de bienestar y de salud dentro de sus poblaciones. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy yo tengo la garantía de que mi población laboral puede acceder tranquilamente a los servicios de salud y yo estoy tranquilo como empleador de que eso me va a frenar el ausentismo laboral, por ejemplo, por enfermedad. Entonces, ahí tengo una garantía yo como empleador. Segundo, eso es un riesgo y nosotros lo hemos visto, recuerden el proyecto de 2009-2010, cuando la emergencia social, recuerden que hablábamos de los problemas que se han presentado precisamente por tener separados unos bloques que no debemos tener separados. Por un lado hablo de la salud laboral y las ARLs girando alrededor de esa salud laboral. Por otro lado estoy hablando de las EPS brindando temas de salud integral y salud general. Y por el otro lado estoy hablando de los esquemas de SOAT, que ahí fue precisamente donde nació el tema del manual tarifario. En un momento determinado nuestra población accede a un servicio de salud y entonces cada cual es a quitarse de encima la responsabilidad. No, qué pena, pero ese accidente en moto, usted estaba en una hora laboral, entonces eso es un accidente laboral. ¿No? El otro le dice, no, qué pena, pero fue en moto, entonces eso es del SOAT. Y el otro le dice, no, recóbrele a la EP, que esa es la que le cubre todos los temas. Aquí vemos precisamente cómo las entidades Pero este es un tema hacia el cual es bastante complejo y es hacia el cual debemos ver cómo nos podemos mover hacia adelante para lograr unificar algunas cosas. ¿Qué se está viendo? Una revisión que estamos haciendo en este momento de los modelos de salud y la complementariedad con sistemas paralelos muestra que los empresarios en un momento determinado pueden colaborar con los de salud dando elementos de bienestar dentro de sus compañías. Y ahí estamos hablando de gimnasios y estamos hablando, por ejemplo, de los casinos dentro de las mismas empresas que les proveen alimentación saludable. Eso ya tiene demostrada un retorno de la inversión por cada dólar que le invierten los empresarios al tema de casinos o bienestar en general de su población, tiene un retorno de $3.5 alrededor de los gastos en salud de esa población. O sea, ya tiene un retorno por otro lado. Integralmente, cuando se ve que las empresas o les dan pólizas, porque ese es otro de los elementos, puedo salir como empleador a comprar unas pólizas adicionales, puedo hacer elementos de bienestar, puedo hacer elementos en los cuales, miren el leapfrog en Estados Unidos, yo puedo como grupo de empresarios, puedo salir a comparar empresas de prestadores de servicios y oriento a mi población para que vaya a esas empresas que tienen los mejores indicadores. Entonces, ese es otro mecanismo. O puedo salir a montar infraestructura. Sí. Y uno ya ve internacionalmente cómo hay hospitales con nombres propios de las empresas. La clínica Samsung, el hospital. Ya hay modelos internacionales. Para no ir muy lejos, el hospital Pablo Tobón aquí en el país se generó precisamente por una alianza de los empresarios para tener un espacio donde sus empleados pudieran ir a tener una atención de calidad en un momento determinado. Todo eso sumado, en un momento determinado, cada dólar invertido en todos estos elementos de bienestar puede reflejarse en puntos adicionales dentro del PIB por disminución de la carga de salud. Y todo eso está demostrado porque la OECD últimamente se ha dedicado precisamente a ver cómo se financia adicionalmente los servicios de salud, aparte de lo que ya muestran los estados. Entonces, hoy tenemos un sistema que le garantiza, cada uno de nosotros, detrás de nosotros existe un pagador, detrás de cada uno de los miembros asistentes a este evento hay un pagador y sabe nuestro empleador en un momento determinado
que vamos a ser cubiertos por ese sistema de salud. Al desaparecerse este modelo y viendo precisamente lo que viene hacia adelante, vamos a tener colas, muchas colas de espera, precisamente pendientes de autorizaciones. Vamos a tener periodos de ausentismo laboral. Recuerden el famoso ficho que se entregaba a las 3 de la mañana en el Seguro Social para poder atender la población del día. Entonces ahí vamos a tener largas filas esperando que le entreguen una posibilidad de acceso a los servicios de salud y eso genera más ausentismo. Estamos esperando de una población, hay mucho análisis también y quiero traerlo a colación. La enfermedad crónica, y este es otro punto en el cual los empresarios participan, cada enfermedad crónica está demostrado cuántos días adicionales de ausentismo laboral tiene. Llámese adicciones, llámese un paciente diabético, llámese un paciente con enfermedad cardiovascular, llámese un paciente con problema osteomuscular. Está demostrado cuántos días adicionales tiene de ausentismo laboral. Por consiguiente, las empresas, los empresarios salen a hacer grupos de afinidad y esos grupos de afinidad terminan apoyando a la población enferma crónica en un momento determinado y le permiten eliminar ese ausentismo. Entonces, son simplemente para que lo tengamos en cuenta, pueden ser mecanismos que vengan hacia adelante. Tú lo mencionabas ahorita, Carolina, a qué se puede ver enfrentado un empresario hacia adelante. Y puede ser precisamente a montar ese tipo de mecanismos dentro de sus empresas para evitar que la población se le enferme y se le ausente laboralmente. Experiencias existen a nivel mundial con muy buenos éxitos, muy buenos resultados. Claro, entonces estos retos en ejecución de la propuesta de modificación del sistema de salud lo que pueden es implicar, por tener esa en preventivo y primario, aún más ausentismo, y también pueden promover que las empresas se unan para atender directamente ciertas enfermedades o situaciones de sus colaboradores. Sí, correcto. Y siguiendo ese hilo conductor, ¿no?, del impacto en las empresas y de los retos y desafíos, Samuel, como las EPS cambian significativamente de rol, Sí. ¿qué impacto tiene también en las empresas y las empresas cómo se deben mantener o cómo podemos mantenernos informadas Sí. y actualizadas y proactivas, como lo mencionaba Carlos, frente a este cambio? Sí, bueno, es un cambio fundamental y aquí básicamente lo que yo recomiendo es tiene que haber una coordinación una vez se apruebe la reforma con los nuevos actores que quedan. ¿Sí? Yo creo que aquí me voy a adelantar un poquito al siguiente punto y son los centros de atención primaria que pues han causado mucho revuelo por el hecho de ser o de ser a futuro la puerta de entrada al sistema. Entonces, en este momento, pues las empresas lo que hacen es que realizan la respectiva afiliación ante las EPS, realizan pues todo el tema protocolario, se hacen los pagos mensuales frente al tema de las cotizaciones y pues nosotros somos atendidos por las EPS. Entonces, al desaparecer de la ecuación la EPS como tal, entra un nuevo actor y en este caso es el CAPS. Entonces, será necesario que los empresarios, si bien la obligación de adscripción es del usuario, ¿sí?, pues a nivel empresarial pues también deberá haber una coordinación para que cada uno de sus empleados pues queden adscritos a esos CAPS que si bien son en función de su domicilio, podemos también pensar de que pueden haber unos en función de su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque si somos realistas, normalmente pasamos el 90% de nuestra vida laboral más cerca de la oficina que del trabajo. Entonces, para todos los empresarios, una coordinación estricta y la ubicación e identificación de esos centros de atención primario que van a estar cerca de sus instalaciones o en su defecto que pues, los trabajadores como tal hagan la adscripción a los que tengan cercanos a su domicilio en estricto sentido. Ahora, frente a la parte informativa, yo pienso que digamos que en este momento y en esta etapa de la vida, los sistemas informativos, pues digamos que frente a evolución, frente a desarrollo, frente a implementación, en este caso de la reforma, yo sugeriría realizar, digamos que como especie de capacitaciones, incluso
o algo que decía Carlos frente al tema de procurar por la salud propia, ¿sí? Programas que concienticen a los propios trabajadores para los efectos de tener una vida saludable, como a veces hablamos de pausas activas y todo esto. Entonces, eso será un trabajo o deberá ser un trabajo articulado de los empresarios, ubicación de las redes, ubicación de los CAPS, adscripción de sus trabajadores, para que, pues, si ya el aseguramiento no está en cabeza de EPS, está en cabeza del Estado, podamos estar, digamos que, debidamente asegurados, por decirlo así, bajo el techo de la nueva reforma o de la nueva estructura que traerá la reforma. Muchas gracias, Samuel. Eso significa que en la actualidad ya las empresas tenemos a nuestro cargo y responsabilidad del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo, todo el tema de bienestar, Sí. Garantizar un entorno laboral, porque las personas van primero en todas nuestras empresas, y adicionalmente vienen unas responsabilidades más específicas de aplicar esos CAPs y asegurarnos de que las personas estén inscritas, las atiendan, Sí. y si hay demoras en atención, podría generar ausentismos Claro. adicionales. Sí, y ahí el tema de situaciones en las que se puedan presentar, para decirlo en términos técnicos, barreras de acceso, ¿sí? Pues uno quedaría como, bueno, le vamos a trasladar esta responsabilidad al empleador, ¿sí? Porque pues la tiene la EPS en este momento, ¿sí? Pero entonces, a ver, yo digo trasladarlos porque si somos responsables y conscientes de las situaciones de nuestros trabajadores y identificamos esas barreras de acceso, pues no nos vamos a quedar con las manos cruzadas, ¿sí? Si bien podemos hacer o podemos procurar por generar el acceso efectivo, estamos o implicaría una carga adicional, ¿sí? Pero que a la vez reflejada en la salud del trabajador y por ende, digamos que un 100% de eficiencia a nivel laboral, pero pues no es la idea. No es la idea, pero esta situación en mi criterio nos va a llevar a ese punto de imponer más obligaciones o más responsabilidades que las naturalezas jurídicas de las personas que están en este momento en esa operación no tienen que asumir, ¿sí? Entonces, además de operar la empresa para que sea rentable y sostenible en el tiempo, deberíamos prepararnos para más carga en personal, Sí. Y en recursos económicos que implica la gestión de cada uno de nuestros colaboradores, para tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos estos CAPs que están deben estar cerca de nuestros puestos de trabajo. Estamos hablando de descentralización de recursos por parte de las ADRES. Quisiera preguntarte si podemos profundizar más en esta centralización de recursos y también del sistema público unificado e interoperable. Si Listo, ahí lo más. compartimos. Bueno, creo que ya Carlos lo mencionó en algún momento. El tema de la ADRES también es uno de los puntos, digamos que álgidos dentro del proyecto de la reforma. Si bien actualmente la ADRES puede desarrollar, tú me corriges, aproximadamente un 70% de los pagos y la administración de un porcentaje alto de los recursos del sistema, en el nuevo sistema de salud y con la eventual reforma, pues se va a centralizar todo, vamos a tener un solo pagador, un único pagador, y además va a tener funciones de ejecución, ¿sí? Entonces, aquí hay un riesgo muy grande en la centralización de los recursos, por más cuentas o subcuentas que se creen para la administración de los recursos en cabeza de una sola entidad. El riesgo es muy alto, principalmente de corrupción, como lo hemos visto en años anteriores. Segundo, si actualmente con el número o el porcentaje de pagos que tiene a cargo la ADRES no lo logra cumplir en un 100%, nos podemos imaginar qué va a pasar cuando tengan a cargo todos los pagos del sistema, toda la administración de los recursos. Aquí es un punto muy importante y creo que más allá de lo que nos quieran hacer ver en la posible reestructuración o apoyo tecnológico, apoyo de talento humano de la ADRES, consideramos que desde este punto de vista va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque pues actualmente la entidad no está en capacidad, y yo considero que en el lapso de los 2 años que establece el proyecto para que se den todas las implementaciones a nivel interno de la entidad,
no se podrá llegar a un 100% de eficiencia para este cumplimiento. Es un tema muy preocupante porque uno de los grandes problemas del sistema ha sido el flujo de los recursos. Se habla en algún momento de esa intermediación que supuestamente, digo supuestamente porque una posición del actual gobierno, en el sentido de que por el hecho de que las EPS están en la ecuación, el dinero no llega de manera eficiente a los prestadores. Ahora, eliminamos entonces a las EPS dentro de la ecuación, utilizamos el giro directo como ya se viene utilizando, giramos la plata de la ADRES a los prestadores, o es lo que se quiere, pero la realidad es que hoy en día se está dando aplicación al giro directo, ¿cierto? Pero también estamos teniendo problemas en el flujo de los recursos. Entonces, ahí es como una reflexión para hacerle ver, digamos que a la sociedad como tal, de que si bien podemos tratar de que sea una sola entidad la que maneje los recursos, a la larga no va a ser la solución de lo que está, o del problema que está en este momento, ¿sí? La centralización de los recursos no es buena, ¿sí? Y menos en un país donde tenemos antecedentes frente al manejo de los recursos, no solo del sistema de salud, sino de muchos sectores. Sería un riesgo latente y alto, digamos, que terminaría impactando la prestación de los servicios en estricto sentido, porque si no hay plata, pues los prestadores no van a terminar prestando los servicios, o si los prestan van a entrar en déficit y van a terminar quebrándose, como ha pasado anteriormente. Entonces, si tienes algún comentario adicional frente a la ADRES. Sí, a ver, hoy tenemos un gran banco dentro del sector salud, y es efectivamente eso, es banco, es una entidad que maneja 25 millones de dólares. Para nuestro presupuesto es extremadamente alto, estamos hablando de 100 billones de pesos, y eso es extremadamente grande. ¿Quién le hace control a esas entidades? A esa entidad. Y la reforma habla precisamente de cómo va a irrigar esos recursos a unos bancos pequeños de menor envergadura que estarán distribuidos por el país. Eso genera un mayor riesgo de corrupción, precisamente por lo mismo que estábamos hablando antes. Veamos cuál ha sido la función de estos aseguradores, de estas EPS, dentro del modelo que tenemos en la actualidad. Nadie va a negar que se necesitan ajustes dentro del sistema de salud. Eso es, todos los sistemas de salud del mundo necesitan ajustes a lo largo de su transcurso, a lo largo de su vida. Y eso es innegable. Llámese modelo de aseguramiento, llámese Sistema Nacional de Salud, todos necesitan un modelo de ajuste en un momento determinado. Comparemos las entidades que han venido funcionando. Hay unas que lo hacían extremadamente bien, lo están haciendo. Hay otras que lo hacían regularmente y hay otras que definitivamente no estaban haciendo nada y simplemente se dedicaron a hacer una extracción de recursos. Esas entidades hay que sacarlas definitivamente del sistema y existen los mecanismos para hacerlo. Y existe una superintendencia, Samuel tiene experiencia en ese tema, precisamente para sacar esas entidades que no están respondiendo. Hay modelos internacionales, el holandés, por ejemplo, que le dice, visita a la entidad y le dice, oye, usted tiene unos bajos indicadores de desempeño, la población se le está enfermando, de pronto únanse usted es mala con esta buena y vean a ver si y si en 6 meses no han logrado hacer eso, pues vengo y la cierro, y ya. Pero no le da largas a un problema que genera un hueco adicional dentro del sistema. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que esas entidades definitivamente vienen cumpliendo con una función. ¿Cuánto tiempo nos hemos tardado en ajustar al modelo que tenemos en la actualidad? Estamos hablando de 30 años. Esto no va a ser un modelo que en 2 años ya tenemos una transición y que ya tenemos todo solucionado. Y miren el modelo que hoy tiene, cuántas EPS tiene intervenidas el gobierno. Y esas EPS hoy están sufriendo, si no el mismo, un problema peor del que venían sufriendo precisamente antes de la intervención. Y a eso sumémosle otro elemento adicional, y es que yo no puedo hacer ninguna gestión buena administrativa dentro de una entidad si le cambio el interventor cada 3, cada 4, cada 6 meses. Eso no me permite hacer una continuidad frente a nada. Y cada interventor trae su equipo de trabajo para irrigar en todas las regiones y eso nos permite adicionalmente un problema extra
de corrupción o nos permite un tema extra de no continuación en una política clara de hacia dónde nos movemos con esa entidad intervenida. Entonces hoy se están enfrentando a problemas mucho más serios de los que teníamos en la antigüedad. Y por todos lados se les está pasando precisamente cuenta de cobro a esas entidades que hoy supuestamente la falla estaba en que no se administraba bien el recurso. Desde todos los rincones se venía diciendo, es que la UPC, nuestra prima de aseguramiento, no alcanza para cubrir ese gran paquete de beneficios que hoy tenemos dentro del sector. De modo que nos toca ver unos modelos de contratación diferentes que nos permita utilizar adecuadamente el recurso. Eso sí lo puede hacer el asegurador en alianza estratégica con un prestador. Nos toca hacer un análisis de ese plan de beneficios que incluye las últimas tecnologías, que sabemos que en todos los países les ponen un largo proceso de fila de espera precisamente para poder ingresar al sistema de salud y demostrar que son costo eficientes. Hoy nosotros tenemos casi que una vía expedita para entrar al sistema. Y todas esas cargas efectivamente le van golpeando, le van pegando a lo que es nuestra prima de aseguramiento. Entonces el gobierno decía, lo que pasa es que aquí no hay administración eficiente del recurso. Por el otro lado, no, es que no nos alcanza la prima. Ya hoy estas entidades, con las intervenciones, se están dando cuenta de que definitivamente la UPC no alcanza, de que la prima definitivamente es insuficiente y hay que empezar, si estamos hablando de un modelo garantista, hay que ver qué realmente le puedo garantizar yo dentro de este sistema de salud. Pero si nos enfrentamos a un cambio complejo, sumado a algo más, sistemas de información. Y hoy cada entidad tiene su propio modelo de sistema de información. La interoperabilidad existe y sabemos que se puede implementar fácilmente en el momento en el cual haya una voluntad política para poderlo hacer. Hoy la información la tenemos la data la tenemos. Muchas veces nos hemos dado cuenta que la data no la utilizamos para proyectarnos. Ahí sí me uno al tema de modelo predictivo y hacia dónde puedo utilizar esa información adecuadamente. Pero hay que lograr también una unificación entre todos los actores para poder utilizar esos datos hacia adelante. Me van a servir de puerta de entrada. Esos equipos básicos me van a informar de temas específicos alrededor de lo que está viviendo la población frente a su sitio de vivienda, frente a la alimentación, frente al ambiente que lo rodea, frente a esos elementos que me generan esos determinantes de la salud que muchas veces no se detectan desde un escritorio, pero sí se detectan yendo allá. Esa población tiene que cargar toda una información precisamente para que esa data la podamos utilizar hacia adelante, sumada con lo que venimos hablando ahorita. Esos CAPs tienen que empezar a generar también una información diferente. Entonces aquí hay un modelo bastante complejo hacia adelante también en el sentido de que no estaría utilizando la información que hoy se tiene. Voy a hacer un paréntesis allí. Mucha de la información del sistema se nos está perdiendo. Y hay huecos ya dentro de esos grandes cubos de información que tiene CISPRO, por ejemplo. Se nos está perdiendo. El sistema como lo está planteando, el sistema de información, como lo está planteando el proyecto, ¿sí? Como lo mencionabas, actualmente en el sector hay más de un sistema de información donde pues están depositadas ya sea medicamentos, ya sea de prestación de servicios y todo esto. Pero va a ser un reto para el actual gobierno, tanto a nivel tecnológico como económico, porque si no hemos podido de pronto gestionar lo que tenemos en este momento, ahora también centralizar la información, pues va a ser demasiado ambicioso
pero pues esperemos a ver qué nos depara el proyecto como tal. Sí. Con estos desafíos de unificación de información, de cambio de roles de los actores más importantes, descentralización también de estos recursos, ¿cómo impacta esta centralización de los recursos a nuestras empresas, ¿no? ¿Qué desafíos o qué oportunidades podemos esperar ahí? Y cómo nos debemos preparar. Sí. A ver, si estamos partiendo de la premisa es los recursos alcanzan. Entonces, para que esos recursos alcancen, debo hacer intervenciones regulatorias en precios, debo hacer regulaciones alrededor de modelos de relacionamiento, debo hacer muchísimas regulaciones alrededor de las cuales uno pueda garantizar que esa prima alcance. Lo traigo a colación porque lo hemos hablado con mucha de la industria. No puedo bloquear la innovación, que la innovación precisamente, la carga de la enfermedad nos está mostrando que cada día estamos evolucionando primero hacia esas enfermedades crónicas, pero esas enfermedades crónicas están empezando a generar unos temas de resistencias o unos temas adicionales a la enfermedad como tal, que precisamente la innovación es la que nos permite salir al otro lado. Pero sí podemos generar modelos en los cuales los modelos de contratación, un modelo en el cual los mecanismos de contratación entre las diferentes empresas le permitan acceder a los diferentes niveles de tecnología a la población que en un momento determinado tiene una patología crónica o una patología aguda o simplemente por lo que estemos pasando. Hoy hay que empezar a sumar todas esas cosas. La información que se vaya recopilando, si uno hace un análisis de carga de la enfermedad, las entidades tendrían que sumarse precisamente para ver cómo, si estoy hablando de un aseguramiento actual, yo tendría que ir a ver precisamente cómo mi curva de crónicas se me disparó totalmente frente a mis temas de accidentalidad y frente a mis temas de prevenibles. Entonces, ver cómo logro intervenir sobre cada una de ellas con esa data. Cada uno de nosotros tiene una información histórica y esa información histórica, no solo nuestra, sino de nuestras familias, permite anticiparse también a otros hechos. Y eso va acompañado de unos exámenes y de unos mecanismos de vida saludable en los cuales un asegurador sí tiene precisamente cómo actuar. Bajo un modelo como el que estamos viendo hacia adelante, no estaríamos viendo cómo podemos entrar a intervenir sobre esos factores que ya cada uno de nosotros trae desde su genética, pues. Lo otro, todos los modelos de salud nos muestran que los sistemas de salud solucionan entre un 15 y un 20% la enfermedad de la población, pero la salud de la población está centrada precisamente en ese ambiente, está centrada en su parte genética y está centrada en hábitos de vida. Y nosotros tenemos que entrar a jugar con eso, que representa más del 75%, representa una gran cantidad de la porción de lo que somos como seres humanos. Allí es donde tenemos que entrar a intervenir precisamente para poder, con el uso de esa información, poder intervenir adecuadamente y proyectarnos y hacer un buen uso de la prima de aseguramiento que tenemos entre el bolsillo. Entonces yo creo que inicialmente yo me adelantaría a esos puntos, se va más bien Samuel, y vamos viendo cómo complementamos, sí, vale. Que allí hay más temas. Bueno, yo, al igual que como lo mencioné con el tema de los CAPS, aquí el reto frente a esa centralización de los recursos y todo esto también implicará una articulación ahora entre empresarios y quien va a administrar la plata al 100%, que sería la ADRES, ¿sí? Entonces, así como hoy en día se hacen, digamos que se hacen los pagos de las cotizaciones a las EPS, pues se deberán establecer los mecanismos o las formas en las que los empresarios podrán hacer los giros a la ADRES. Ahora, yo creo que uno de los puntos que llama la atención aquí es, listo, yo cumplo con mi obligación del pago,
de la cotización en este momento y se la giro a la ADRES. Pero algunos pueden decir, uy, ¿no voy a girar toda la plata a la ADRES? Sí la destinarán a lo que efectivamente se ha establecido legalmente y constitucionalmente. Entonces, digamos que es un aspecto que quizás estamos yendo un poco más allá frente al tema de la administración, pero es una de las, digamos que de las preguntas que generan el tema de la administración y la centralización de los recursos. Pero yo pienso que aquí la responsabilidad, aquí hay que dividirlos, hay que establecer las responsabilidades. Entonces, en este caso el empleador pues tendrá la obligación de hacer el giro, de pagar las cotizaciones, en este caso a la ADRES, y pues la ADRES administrarlo y destinarlo como lo debe hacer. Yo creo que puede que la obligación frente al pago de las cotizaciones llegue hasta ahí, ¿sí? Pero pienso que al rodear, digamos que ese manto de centralización, de posible corrupción, yo pienso que pues llegar a ser un tema de veeduría a nivel empresarial para que los recursos se destinen a lo que tienen que ser destinados puede ser también una herramienta importante, más allá de que se tenga la obligación frente a esa administración. Entonces, así como están articulados actualmente empresarios con EPS, pues tocará articularse empresarios, ADRES, mirar los mecanismos de pago, la administración y pues que los recursos lleguen en debida forma y de manera oportuna, que es uno de los aspectos principales que también tiene, digamos que el manejo de los recursos en este momento. Sí. Siguiendo la línea de esta articulación o nueva articulación entre las empresas y actores nuevos como son los centros de atención primaria o CAPS, muchas empresas tienen operaciones en diversas regiones del país. En este caso, ¿cómo deberíamos entender el rol empresarial frente a las CAPS, frente a sus modelos de atención, esa regionalización en la atención y qué desafíos y potenciales oportunidades se presentan? Sí, aquí, como lo mencionó Carlos en algún momento, no solamente hay varios países dentro de Colombia frente al tema del sector salud y básicamente son esas zonas alejadas, son esas zonas de difícil acceso. En este caso, al igual como lo mencioné, el reto para las empresas que tengan operación en esos sectores también va a ser identificar estas redes, identificar estos CAPS que serán los encargados de, digamos que, la puerta de entrada de sus trabajadores en ese territorio. Yo creo que eso frente al tema de la articulación frente a sus trabajadores. Ahora, ¿qué oportunidades podríamos ver en esas distancias, por decirlo así? Yo creo que tenemos claro que más del 90% de la red actual es privada, ¿sí? Entonces, puede ser que en un municipio X que está alejado no haya y podemos mirar de qué manera podemos articular, mirar las asociaciones público-privadas, ¿sí? En las que puedan entrar empresarios, en las que puedan incluso, digamos que empresas que están en el sector salud misma, ¿sí? Mirar esa oportunidad de poder llegar a ese sector, de construir, de aportar al sistema. Sin embargo, queda la duda de con qué vamos a pagar esos servicios. Si bien se menciona que los CAPS van a ser financiados a demanda, ¿sí? Pues no sabemos qué tanta demanda puede haber voy a citar Baupés, ¿sí? En algún municipio cercano. Entonces, podría verse como una oportunidad el aportar a través de la estructuración de CAPS en ese modelo de asociaciones, ¿sí? Para llegar donde no los hay, ¿sí? Yo pienso que esa podría ser una de las opciones o oportunidades que se pueden encontrar frente a esta opción de puerta de entrada que va a traer el nuevo sistema en este momento en esos sitios tan alejados. Ahora, en Bogotá también puede pasar, ¿sí? Porque en Bogotá puede que red que ahora es de las EPS pasen a ser red que están dentro de las redes integradas, ¿sí? Y que puedan funcionar como CAPS por el tema de los niveles de atención. Entonces, pues, la articulación, yo insisto en que el tema de la articulación público-privada es fundamental en este caso para poder lograr ese objetivo si se llega a dar la aprobación de la reforma,
y poder garantizar a través de aquellos que tienen quizás algunos recursos, como pueden ser empresas del sector, para poder desarrollar toda esta etapa de los CAPS y que sea la puerta de entrada al sistema como tal. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Tú quieres comentar algo? Sí, yo creo que, a ver, siendo todas las empresas en su momento tienen que hacer ese análisis y poner en un balance, en una balanza, si el sistema de salud está respondiendo a esas necesidades que yo tengo como empresa. Si lo está haciendo no hay ningún problema, ¿sí? Y yo creo que ahí puede uno ver tranquilamente ejemplos a nivel mundial de el sistema me responde, yo estoy haciendo mis aportes, entonces sigamos como vamos. Pero ya aquí mismo en el país se han visto modelos en los cuales, aunque el sistema responda, viene un proceso de alianza público-privada, Sí. o viene una identificación de factores específicos en esa región donde yo me desenvuelvo, que me lleva a que yo monte algo. Es más, eso que yo monto termina prestándole un servicio a la comunidad y termino haciendo un ejercicio de sostenibilidad totalmente diferente con la comunidad, en donde la empresa tiene una mejor aceptación al medio en el que se desenvuelve y la comunidad precisamente ve los beneficios de que esa empresa esté ahí depositada. Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis previo de cómo estamos respondiendo con ese sistema de salud en un momento determinado frente a esa demanda. Siempre lo hemos insistido, lo hablábamos cuando estábamos en la programación de este evento, y era, hoy ya tenemos todos una responsabilidad. No me importa si estoy frente a un sistema nacional de salud o frente a un sistema de seguridad social. Yo como empresario del sector que sea, tengo que sacar adelante mi empresa. Y esa empresa se enfrenta a una cantidad de retos. Uno de esos retos posiblemente es salud. Y frente a salud podríamos hacer algo adicional. Pero lo importante que estamos empezando a ver en este segundo semestre es que las entidades afortunadamente se descruzaron de brazos. Porque antes veníamos, en la pandemia la gente se encerró, pero seguía tomando decisiones. Encerrada, pero tomaba decisiones. Y resulta que ahora la gente se encerró y dejó de tomar decisiones. Pues fruto de la misma incertidumbre, fruto de la misma situación que estamos viviendo. Pero hoy la responsabilidad, y ahora sí me voy exclusivamente al sector salud, hoy la responsabilidad, lo hemos hablado también con muchos de los gerentes del sector, hoy la responsabilidad la tenemos frente al usuario que ya nos conoce, frente al usuario que tenemos como mi cliente siendo mi afiliado en una aseguradora o como mi usuario en una prestación de servicios. Yo ya tengo un paciente crónico. Entonces, no, es que como estoy en transición, ya usted verá para dónde coge. No puedo hacer eso a sabiendas de que tenemos una responsabilidad adquirida frente a ese usuario. Entonces, yo creo que el llamado de atención aquí es, el proceso de transición va a tardar bastante, independientemente de que ayer haya salido lo que salió de la Cámara de Representantes. Sabemos que viene un proceso bastante complejo en Comisión Séptima de Senado y sabemos que viene un proceso bastante complejo en la plenaria. Pero lo importante aquí es cómo me enfrento yo a esa situación. Y por esa razón, el balance que uno tiene que hacer, si estoy exclusivamente dentro del sector salud, hoy ya me relaciono con unas entidades y tengo que salir a buscar unos modelos de relacionamiento que me funcionen mientras, digámoslo así, se derrumba el sistema de salud. Pero yo tengo ese sistema de salud ya entre mis manos. ¿Voy a dejar que se derrumbe o voy a seguir actuando? Y como empresario, las entidades en las cuales yo deposité una confianza, ojo que aquí es la visión del empresario de depositar una confianza en un sistema de salud para que le devuelva una población saludable, que sea competitiva y que sea productiva. Entonces, desde esa perspectiva, si ese sistema me está respondiendo, dejémoslo que responda. Pero si ese sistema no me está respondiendo, hay mecanismos como los que hablábamos ahorita, en donde yo sí puedo impulsar a mi población a generar esos niveles, de pronto en un momento determinado, óptimos de salud en el trabajo o de salud en general, que le permitan al usuario, al trabajador, desempeñarse adecuadamente dentro de la entidad.
Entonces estamos hablando de bastante proactividad como Sí, sector empresarial, Sí. aún más de la que ya tenemos como colombianos mundialmente se ve. empresarios que son muy Mundialmente ya se ve. reconocidos. Entonces hemos visto el contexto de nuestro sistema general de salud, de sus orígenes, de qué pasó, de cómo esta ley de 49 artículos que busca un sistema de salud universal, eficiente, garantista, que promueva la vida, tiene unos desafíos y unas oportunidades a nivel de nuevas entidades, descentralización de recursos, de unificación de información, de un rol distinto y mucho más proactivo de las empresas, de entidades como las organizaciones como las CAPs. Y quisiera ahora tocar este último punto de las acciones que ya se están implementando, aún sin que la propuesta de ley haya sido aprobada. Y en este punto, Carlos, quisiera preguntarte qué temas como el giro directo, las intervenciones o la liquidación o disminución de recursos están pasando. Sí. A ver, y es algo para no dejar pasar de largo precisamente por las noticias que han salido en esta semana. Y vamos por pedacitos. Giro directo. Es un mecanismo que viene establecido en el sistema más o menos desde el 2016, 17. Y se estableció precisamente para las EPS que en un momento determinado incumplían con su función. No puede llevar a cabo la función de pagarle a las entidades que usted tiene dentro de su red. Entonces, dígame a quién le voy a girar ese recurso y lo hacemos. O sea, no es algo nuevo dentro del sistema y las entidades ya vienen precisamente utilizándolo. Muchos de los prestadores ya reciben hoy giros directos y muchas de las entidades de tecnología médica, llámese farma o dispositivos, reciben ese giro directo en el momento en el cual entran en relacionamiento con el asegurador. Entonces, el asegurador ya les abre esa puerta precisamente para que accedan al giro directo. Con la nueva propuesta, casi que el giro directo sería universal. El giro directo estaría en cabeza del Estado y casi que el asegurador, el gestor, en su momento simplemente está diciéndole envíele los recursos a las diferentes entidades de acuerdo con lo que nos ha venido prestando. Ya lo mencionamos en su momento, ojo que ese giro directo va a estar enfrentado a una cantidad de elementos dentro de un proceso de facturación por evento que no va a haber firma auditora que pueda controlar eso. Estamos hablando de más de 500 millones de facturas que mueve el sistema de salud anualmente y no va a haber entidad que cubra, ni entidades que logren cubrir eso. Más aún que hay que hacerle una auditoría médica a cada una de esas facturas. Entonces, aquí viene el primer cambio de con quién voy a hacer yo ese ejercicio de gestión del riesgo y de modelo de contratación diferente para evitar llegar a esa facturación. Segundo, ya vienen unos equipos básicos de atención. Ustedes vieron que de las primeras actuaciones que se hicieron dentro del sistema fue retirar recursos de la UPC precisamente para financiar los equipos básicos. Hoy hay que hacer ese llamado a atención y hay que decir, señores equipos básicos, díganme qué están haciendo, cómo han identificado a la población y qué efectos están teniendo. Yo me puedo anticipar a uno que no lo ha podido manejar todavía el gobierno porque eso desborda lo que sea. Yo estoy induciendo una demanda a partir de la identificación que están haciendo los equipos básicos. Estoy identificando algo que, digamos entre comillas, no lo tenía visualizado y no lo tenía en mi sistema de información. Y eso son ingentes recursos precisamente para cubrir las nuevas patologías crónicas o agudas que se me están presentando en esa población. De ahí hay que sacar la plata del sistema, sabemos que está. Entonces, pregunta al gobierno, ¿estoy sacando de la plata de la UPC para girarle esos equipos básicos y que me lleguen rápidamente a los sitios donde estoy identificando los recursos, sin pasar por el aseguramiento? No, pero mal utilizado en el sentido de que no cumple precisamente con los elementos que debe cumplir para llegar a la población. El otro elemento, estoy sacando, todos lo han visto en los diferentes medios,
ADRES gira. ADRES tiene que girar todos los meses el recurso de la OPC. Y es innegable que el mismo director de ADRES viene mostrando precisamente cómo giran los recursos. Pero ya se ha demostrado por los otros medios que los recursos están saliendo para, por ejemplo, y aquí me voy un poquito para atrás también de cuando se habló de la reforma y de los supuestos de la reforma, nuestro modelo de ley 100 hizo una transformación de subsidios de oferta a subsidios a la demanda. Detrás de cada uno de nosotros hay recursos. La propuesta del gobierno es volvamos de subsidios de la demanda a subsidios a la oferta. Y esos recursos están yendo hoy, ojalá no sea para elefantes blancos. Sí. Porque después, listo, monto un hospital en un sitio simplemente con la finalidad de que políticamente me vean que hice presencia. Pero no tengo operación de profesionales de la salud, no tengo dotación, no tengo acceso a ese sitio, no tengo con quién haber contratado esa entidad en una red para algún gestor o para algún asegurador, y ese recurso se utiliza por debajo de cuerda de otra forma totalmente diferente, y eso nos genera otro elemento adicional de corrupción. Entonces yo mencionaría solamente esos 3 puntos iniciales porque ya está en operación. La reforma, independientemente de lo que salga del Congreso, yo creo que no va a salir mayor cosa del Congreso por lo mismo que se está viendo. Si se hace una reforma por debajo de cuerda, si se hace una reforma sin pasar por los estamentos, se hace una reforma por vía regulatoria, y esa reforma nos puede estar ocasionando esos problemas que hoy estamos viendo, de unos escapes de recursos y un desfinanciamiento de las entidades que sí tienen que cumplir con su función dentro del esquema de la ley que tenemos dentro del país. Samuel, y respecto a los retiros voluntarios y desmontes progresivos, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, este es un tema bastante de moda, por decirlo. Precisamente Carlos y yo conversamos en que para entrar a operar dentro del sistema, ya sea como una entidad aseguradora de salud o como un prestador de servicios de salud, tenemos que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Pero para salirnos, es decir, es más fácil la entrada que la salida, ¿sí? Entonces, hay que precisar que las figuras de los retiros voluntarios o los desmontes progresivos están legalmente establecidos, ¿sí? Son mecanismos a través de los cuales ciertas entidades pueden salirse del sistema. Puede obedecer a varios factores que componen el desarrollo o la ejecución de un objeto social de las diferentes entidades. Si bien la figura está establecida, hay que tener en cuenta que no es tan fácil, ¿sí? Y es que aquí hay un derecho fundamental de por medio, ¿sí? Hay una necesidad frente a la garantía y el acceso a los servicios de salud. Entonces, si yo decido como entidad aseguradora hacer uso del mecanismo del retiro voluntario, lo puedo hacer. Sin embargo, como hay varios casos ahorita que están, digamos que en el radar, la superintendencia no se ha pronunciado sobre ellos y yo creo que va a primar el derecho fundamental a la salud frente a la voluntad, digamos que en este caso de la entidad aseguradora, de retirarse por X o Y motivo. Yo creo que la figura, si bien la podemos configurar, podemos establecer los requisitos para poder salir, también hay que tener en cuenta que habrán lugares en los que no existe otra entidad aseguradora o otro prestador de servicios de salud y no podemos dejar desprotegido, en este caso, a los afiliados. Creo que Carlos mencionaba hace un momento, frente a la necesidad de no simplemente quedarnos en un punto, sino que tenemos que continuar mientras tengamos la responsabilidad dentro del sistema y la carga frente al acceso efectivo de los servicios. Entonces, yo creo que los operadores o los aseguradores pueden hacer uso de la figura, de las dos figuras, pues obviamente, digamos que el retiro voluntario obedece, como su nombre lo dice, a un retiro voluntario del sistema o del sector,
porque pues ya no quiero seguir operándolo, pero frente al tema del desmonte progresivo es un mecanismo para evitar e incurrir en una causal de intervención por parte de la superintendencia, pero que finalmente va a llevar a la liquidación o no de la entidad que en su momento la solicite. Entonces, han sido hasta ahora dos solicitudes de retiro voluntario las más sonadas, pero yo creo que esto obedece también a la situación que se está viviendo dentro del sistema frente a lo que mencionaba Carlos, en que la plata del sistema no alcanza, ¿sí? La UPC no alcanza en este momento. Por más que se diga que es que no llega a donde tiene que llegar, pues los cálculos han demostrado que de lo que se gira, gastamos casi que un 10, 15% o 20% más de la plata de lo que se está haciendo. Entonces, esto ha obligado a que estas entidades aseguradoras tomen esta decisión de salirse de la operación. Sin embargo, no es tan fácil, no es tan fácil porque en algunos sectores no hay más aseguradoras o algunas aseguradoras de salud se encuentran en medida de intervención o medida de vigilancia especial, lo que implica que para que se dé esa aprobación o se dé ese visto bueno favorable para salirse, no va a cumplir los requisitos específicos porque pues no podemos dejar en manos de entidades que de pronto no cumplen con sus requisitos de operación a los afiliados del sistema. Ahora bien, existen excepciones, ¿sí? En las que si no hay entidades aseguradoras en salud que no cumplen con el 100%, pero que tienen una medida de vigilancia especial, pues habrá una excepción frente a la asignación de los afiliados dentro de ese sector o dentro de ese territorio. Sin embargo, esto sigue estando ligado a la garantía del acceso efectivo a los servicios y a la garantía del derecho fundamental a la salud. Entonces, yo creo que dependiendo, bueno, de la aprobación o no del proyecto de reforma, pues aquellas entidades aseguradoras de salud que no deseen continuar, pues la norma pues la eventual norma les da la oportunidad de hacer uso del retiro voluntario, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las EPS que no se quieran transformar, pues deberán salirse del aseguramiento de salud. Sin embargo, yo creo o considero que si de aprobarse el proyecto de reforma de ley, creo que agilizaría un poco más esa opción de salirse del sistema, ¿sí? Porque pues ya al desaparecer la figura del aseguramiento de salud y a estar ahora a cargo del Estado, lo que se hará será una transición mucho más efectiva y ya le corresponderá al Estado ser más eficiente en la asignación de los usuarios, ¿sí? A las entidades que queden dentro del nuevo modelo de salud. Entonces, para sintetizar y para concretar, actualmente las figuras existen, es mucho más complicado salirse hoy en día. Pienso que con el proyecto de reforma, si se llega a aprobar, va a ser un poco más fácil porque se busca su transformación o salida eventualmente. Entonces, creo que los actores que en este momento están pensando retirarse podrían tener esta doble opción. Ahora, el riesgo de seguir operando actualmente bajo las condiciones económicas en las que estamos, digamos que se pone en una balanza y dice uno, bueno, pero si sigo operando así voy a seguir perdiendo plata, voy a seguir asumiendo riesgos, ¿sí? Dentro del aseguramiento en salud, ¿sí? Pero pues también está el tema de que si van a aprobar o no van a aprobar la reforma, en qué limbo va a quedar entonces, digamos que este tipo de solicitud, ¿sí? Entonces, yo pienso que al final la reforma podría, ojo, ser un vehículo mucho más eficiente para la salida de un actor, pero pues habría que ver las circunstancias en las que quieren quedarse o en las que quieran continuar. Sí. Muchas gracias a los dos por compartirnos su sabiduría y su experiencia frente a estos desafíos y oportunidades de la reforma de la salud y las implicaciones que actualmente tienen las acciones que ya se están tomando aún sin que se haya aprobado esta ley. Quisiera pedirle al equipo de la Cámara Colombo-China si nos podría compartir las preguntas de nuestro público, por favor, para destinar este tiempo que tenemos para oír las opiniones de Carlos y de Samuel. Voy a revisar si las están pasando por acá.
o si ya... Claro que sí. Tenemos dos preguntas. La primera es de la señora Carolina Perdomo Mesa, quien nos dice, buenos días. Actualmente, una parte importante de los recursos de salud los financiamos las empresas que proveemos dispositivos y medicamentos. ¿Qué debemos esperar frente a la reforma? ¿Quién quisiera comenzar? A ver, y se financia en doble vía. ¿Por qué razón? Porque primero estás pagando tus aportes y esos son los de ley que nos corresponden a todos. O sea, tú pagas lo que te corresponde como empresa y lo que corresponde por los empleados. Entonces por allí ya estás financiando y ya sabemos que más o menos el 40-50% de los recursos del sistema está en manos de los empleadores, vía impuestos o vía aportes. Y por otro lado, la situación compleja que estamos viviendo hoy de cartera ha llevado precisamente a que le estés financiando por otro lado, porque se te están demorando unos pagos y sabemos los retrasados que están los pagos precisamente alrededor de las responsabilidades que existen del aseguramiento, de la prestación y de los que dependen de esa relación específica de aseguramiento y prestación. Por esa razón, en un momento determinado y a finales del 2019, se establecieron los operadores logísticos como miembros, como actores del sistema, sí. Y muchas de las empresas de farma y de dispositivos precisamente entraron en un proceso de negociación directa con el aseguramiento para poder ser beneficiarios de giro directo. Entonces, hoy, sin haber llegado a un momento crítico de entrar en una reforma como la que se nos plantea, hoy ya digamos que el proveedor de bienes dentro del sector salud ya tiene una posibilidad de acceso a ese giro directo y habría que empezar a negociarlo. Y lo otro es las negociaciones que tú debes tener todos los días con tu ente, con el ente que te compra, sea público o privado, y de aseguramiento de prestación para poder generar ese flujo de recursos. Así es. Y al final va a terminar siendo, es decir, la destinación de los recursos es clara, ¿sí? Aquí hay una destinación específica. Lo que eventualmente, como lo mencioné, va a variar es su administrador, ¿sí? Porque pues en este caso, pues lo que tiene que ver con cotizaciones, sabemos que lo pagamos directamente a la EPS, ya en el eventual reforma, pues lo administrará la ADRES, entonces pues ya sería como una cuestión mucho más de responsabilidad de quien administre entonces los recursos a partir de esa modificación como tal. De acuerdo. Muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta, es ¿quién administra las redes integradas? Sí. O sea, en este momento el proyecto establece las redes se van a crear a nivel territorial, ¿sí? No hay claridad específico quién las va a administrar como tal. En algunos apartes se habla a partir de autorización del ministerio, ¿sí? Por otra parte se habla de los entes territoriales, pero no hay una claridad específica de su administración, sino más bien quienes las conforman en estricto sentido y la forma como vas a poder autorizar a esos prestadores para que entren a las redes como tal. Sí, y bajo un modelo como el propuesto, básicamente la administración estaría en cabeza del hospital público de mayor complejidad que haya en la región. Pero, pues digo, eso está todavía muy en el límite. Sí. Voy a leer la siguiente pregunta. ¿Cómo ven el impacto que tendrían las droguerías minoristas de barrio en aspectos como el talento humano, la figura del director técnico? Creo que son como dos preguntas. Esta es la primera, el tema de las droguerías de barrio. Y luego hablan de aspectos como el talento humano, la figura del director técnico y el perfil de los profesionales que deben estar a cargo la dispensación de medicamentos en estos establecimientos. ¿Qué impacto tendrían estas droguerías la regulación de precios y la intervención estatal en la fijación de los mismos, considerando que muchas de estas droguerías tienen márgenes de ganancias limitados frente a grandes cadenas? Entonces, para concretar el posible impacto en droguerías minoristas. Pues el proyecto, digamos que no toca el servicio. El primer proyecto sí hablaba del servicio farmacéutico, ¿sí? Incluso hablaba precios de compra, pero en este modelo, en este proyecto ahora,
no hay un punto específico que se refiera a la modificación del servicio farmacéutico que pueda modificar lo que ya está en la 1407, ¿sí? Como tal. Frente a las características de la dirección técnica que tienen que tener en droguerías también es establecida dentro de la regulación del servicio farmacéutico, pero el proyecto no establece per se en estricto sentido una modificación a esa norma en este momento. Entonces pensaría que no habría un impacto directo hasta el momento, salvo que aprobado el proyecto se saque por regulación algo adicional que tenga que ver o desarrollar relacionado con el servicio farmacéutico, pero así un artículo en estricto sentido relacionado con esto no lo trae el proyecto en este momento. Muchas gracias. Yo te complementaría allí en el sentido de que el gobierno de tiempo atrás ha hablado de regulación de precios de medicamentos. Y ahí ya existe algo alrededor de este tema. Hoy la dispensación de los medicamentos para la población afiliada sabemos que se hace alrededor de unos gestores logísticos, gestores farmacéuticos, operadores logísticos que tienen esa labor específica. El nuevo modelo impulsaría un gasto de bolsillo y estaríamos hablando de una gran población que va a preferir asistir por cuenta propia a una droguería, ¿no?, para que se le brinde el servicio. Y mundialmente ya hemos visto, y ya existen muchos modelos, tú los puedes sacar tranquilamente de toda la literatura internacional, de cómo cuando el sistema no opera, la droguería ha entrado a montar precisamente esa complementariedad y te monta un profesional de la salud, y alguien que te guía dentro del sistema para el medicamento apropiado. Entonces aquí se estaría induciendo un gasto de bolsillo bastante grande. Esa sería la fase siguiente. Hoy ya estamos viendo que se disparó el gasto de bolsillo y ya tenemos, yo estaba hablando con algunos de los gestores farmacéuticos grandes y dicen, ya tengo medicamentos de alto costo que me los han venido a comprar de bolsillo, porque el sistema no los está pudiendo entregar. Entonces, esa intención de universalidad en la ejecución podría verse afectada con el gasto bolsillo de los particulares, pero una oportunidad para las droguerías de vender más e incluir profesionales que hagan esa complementariedad del sistema. Sí, pero aquí también hay que pensar es que las droguerías de barrio normalmente no están autorizadas para dispensar medicamentos, por ejemplo, de alto costo. ¿Sí? Ahí hay un tema regulatorio específico, entonces, pues bueno, si se dispara frente al gasto de bolsillo en medicamentos que no impliquen una restricción, pues van a tener un beneficio frente a esto. Ya... Pero por eso lo amarras. Exacto. Entonces la droguería monta al médico que le autorice y que prescriba un medicamento que en ese momento quiero yo dispensar al público. Bueno, y nuestra última pregunta, ¿qué estrategias se van a implementar para reducir la carga económica y social que las enfermedades catastróficas imponen a las familias, a la sociedad y a la organización en general en Colombia a partir de la reforma a la salud? ¿Qué recursos van a destinar para la gestión de esta población, o sea, de enfermedades catastróficas? Bueno, actualmente estas enfermedades catastróficas es una combinación para el tema de su cubrimiento. En algunos casos se ha establecido que algunos medicamentos o algunos tratamientos pueden ir por presupuestos máximos. En caso de que no esté cubierto por presupuestos máximos, se va por recursos parafiscales que se cobran a través de recobro. ¿Sí? Entonces, los recursos están establecidos en este momento dentro de esas dos figuras. ¿Sí? Ahora, el proyecto no establece, en estricto sentido, la modificación del tipo de recursos para el cubrimiento de este tipo de enfermedades. ¿Sí? Por lo que entenderíamos que en este momento quedarían estos recursos destinados en la forma como están y aplicarlos, por ejemplo, en el caso de medicamentos que si tienen referencia comercial o precio de referencia internacional, puede ser cubierto o por presupuestos máximos o por las figuras del cobro-recobro. Entonces, no variaría en este momento, digamos que el recurso a través del cual se financian este tipo de enfermedades o este tipo de tecnologías de salud. No sabemos si más adelante se puedan incluir algunos cambios frente a esto,
pero con el proyecto no cambiaría la forma en la que se cubren en este momento, ¿sí? Porque no habla ni de modificación de presupuestos máximos, ni de la figura de recobro para los casos que no apliquen dentro de uno o dos de los mecanismos establecidos. Hoy no se ha caído nuestro sistema, ¿sí? Bueno, yo, perdón que sea enfático en el tema, pero hoy todavía tenemos vigente nuestro sistema de seguridad social con los actores que nosotros manejamos. Algunos intervenidos, otros independientemente como se venía haciendo. Esas entidades tienen una responsabilidad y ahí está cubierto todo este tema de la enfermedad catastrófica con lo que venga. Si necesito un cuidador, si necesito transporte, si necesito acceso diferente, ya, eso está cubierto. Y las entidades ya lo tienen negociado precisamente con la identificación de esos pacientes de esa catastrófica. Yo hacia adelante no, lo que acaba de decir Samuel, no está especificado y tampoco dentro de un proyecto de ley se podría especificar esa minucia tan concreta. Pero cuando yo ya tengo en 3 legislaturas que me han presentado por lo menos 8 proyectos de ley en cada legislatura y tratando de acumular esos proyectos y vuelven y barajan y vuelven y se retiren. Entonces, voy a decirle en esos términos casi que perdemos el tiempo viendo si la discusión se da o no se da dentro del Congreso. ¿Cuántas sesiones se pierden por todos los que levantan la mano y dicen yo estoy inhabilitado para votar y se pierde tranquilamente 3 semanas en inhabilidades para poder votar un proyecto como estos? Entonces, en el momento en el cual ya tengamos algo concreto, yo decidiría, vámonos por ese proyecto que ahí va a haber algo realmente beneficioso o maleficioso para el país. Pero hoy estamos muy, y lo pongo en esos términos, muy con una cortina de humo para otras cosas que está haciendo el gobierno. Y entonces nos engolosinan con un tema alrededor de este proyecto de ley que ya sí, surtió su discusión ayer, salió, pero vienen unos pasos muy duros frente a Senado. Sabemos que y para la unificación de los dos, en el momento que el Senado sí lo quiere discutir, que sabemos que no, los congresistas han dicho que no quieren darle curso a este proyecto de ley por las implicaciones que tiene y por lo que hemos venido hablando, lo más seguro es que se va a empantanar si llega a una discusión de las 2 plenarias. Entonces, yo me ceñiría mucho a lo que tenemos hoy y en cómo podemos apoyar desde el ejercicio de nuestras entidades, llámese entidades que no son del sector y las entidades del sector, cómo podemos apoyar precisamente a generar resultados a partir de lo que hoy tenemos. Muchísimas gracias por su sabiduría, su experiencia, su tiempo. A nuestro público, gracias por sus preguntas, por su presencia y su atención como miembros del Comité de la Cámara de Salud de la Cámara Colombo-China. Les agradecemos este espacio y quedará grabado y publicado en redes próximamente. Y muy buen día a todos. Estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por la participación. Hasta luego.